Los seres humanos somos una estructura de gran complejidad. Tenemos una serie de conjuntos de propiedades y órganos, tal que, al estar relacionados unos con otros, constituyen los procesos metabólicos en el medio interno del ser humano. Cabe destacar que cada conjunto de órganos, llamados aparatos o sistemas, tienen diferentes orientaciones y procesos metabólicos, pero al estar relacionados casi todos los sistemas o aparatos del ser humano, el medio interno se mantiene en un estado constante en el que se nos permite realizar las actividades que efectuamos día con día. Además, su importancia recae en que definen la calidad de vida de una persona, su nutrición, su condición de salud, entre otras cuestiones. Las personas tienen la necesidad de desechar las sustancias que no les son útiles para su organismo, todo con el fin de mantener un equilibrio constante de salud, puesto que cuando una persona se alimenta, corre o está en contacto en el sol, las células del organismo producen sustancias tóxicas o que se presentan en exceso y por tanto se requieren expulsarlas al exterior para mantener la homeostasis de su medio interno. El sistema o aparato excretor del ser humano es aquel que se enfoca en llevar a cabo los procesos anteriormente mencionados y que al estar relacionados con los demás aparatos del ser humano trabaja en relación con estos y excreta una determinada sustancia, no sin antes haber recibido una señal del sistema nervioso de excretar una sustancia. Es de fundamental importancia el funcionamiento del aparato excretor, ya que por lo contrario, todas aquellas sustancias dañinas, tóxicas, gases tóxicos que son resultado de los procesos metabólicos de las células persistan dentro de nuestro organismo, ocasionando un envenenamiento y deterioro continuo de los demás órganos, y en consecuencia los demás aparatos del ser humano dejarán de funcionar, por ende ocasionando la muerte. En el transcurso del presente documental, se dará a conocer la estructura orgánica y procesos funcionales del sistema excretor, describiendo la función de cada órgano en el proceso de excreción de sustancias de desecho. Posteriormente, se establecerán las relaciones funcionales que hay entre el sistema excretor y los demás sistemas. También una descripción de un conjunto de enfermedades y alteraciones del aparato excretor ocasionadas por el desecho de pilas, y después el cómo prevenir dichas enfermedades. A continuación, se dará a conocer la composición orgánica del sistema excretor. El sistema excretor se compone principalmente de los siguientes órganos y subsistemas: la piel, los pulmones y el aparato urinario, cada uno con la función de eliminar del medio interno aquellas sustancias que se encuentran en exceso o que son tóxicas para el cuerpo humano. Primero, se tratará el estudio del aparato urinario y de las funciones que éste realiza. El aparato urinario es un conjunto de órganos cuya función es la purificación de la sangre, formación de orina y la expulsión de esta. Este sistema está compuesto por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. El proceso de excreción de orina comienza cuando las células del cuerpo realizan sus funciones metabólicas, desprendiendo sustancias tanto útiles como innecesarias para el cuerpo, de las cuales pasan al torrente sanguíneo mediante difusión a la arteria, provocando que la sangre que se bombea del corazón esté contaminada, por lo que a través de la aorta, la cual es la arteria más grande de nuestro organismo, se transporta la sangre hacia los riñones, los cuales son dos órganos cuya principal función es purificar la sangre y formar la orina. Los riñones están compuestos de la siguiente estructura: corteza, médula renal, pelvis renal, arteria y vena renal. Cuando la sangre llega hacia el riñón por medio de la arteria renal, esta se divide en capilares más pequeños que se dirigen hacia la extensión de la médula, la cual esta contiene aproximadamente 1 millón de unidades de estructuras que contienen túbulos de excreción. Las nefronas, como he mencionado anteriormente, son estructuras tubulares donde se da lugar al primer proceso de la excreción.
La filtración. Este es un proceso en el que la sangre que llega por los conductos de los capilares se limpia. Primero cabe destacar la estructura orgánica de las nefronas. Estas son compuestas por el glomérulo, la cápsula glomerular y segmentos de túbulos. El túbulo proximal, el asa de Henle, el tubo distal y el túbulo colector. La filtración comienza cuando la sangre llega hacia el glomérulo, una abultación de capilares cuyas paredes tienen muchas porosidades, contribuyendo a que las sustancias y moléculas de menor tamaño pasen hacia afuera de los capilares para posteriormente viajar hacia la cápsula glomerular, donde un líquido es generado constantemente llamado el filtrado, el cual contendrá las sustancias filtradas de la sangre y pasará por una serie de túbulos, y por tanto el primer proceso, la filtración, se ha completado. Las sustancias filtradas del glomérulo hacia la cápsula glomerular se encuentran el agua, urea, iones como el sodio, potasio, calcio, fosfato y sulfato, entre otras sustancias. La siguiente fase de la excreción se refiere al proceso de reabsorción, el cual consiste en la recuperación y transportación de sustancias útiles de vuelta hacia los capilares de la sangre. Cuando el filtrado viaja por el túbulo proximal, es en ese nivel donde se efectúa la reabsorción. Las sustancias como el agua y la urea viajan por medio de transporte pasivo por las células del túbulo proximal hacia el capilar más cercano, específicamente por difusión de la membrana celular. También, aquellos iones de mayor tamaño como el sodio, calcio, potasio, sulfato y fosfato son también reabsorbidas, pero por medio de transporte activo, en el que las células los bombean hacia afuera del túbulo y hacia los capilares. Este proceso se repite continuamente a través de segmentos del túbulo de la nefrona, pero con distintas sustancias reabsorbidas y de diferente transporte, es decir, pasivo o activo. Por ejemplo, en el túbulo que corresponde a la ascendencia del asa de Henle, la principal sustancia de reabsorción es el sodio, es decir, se presenta la reabsorción de sodio con mayor frecuencia en esta zona del túbulo. Cuando el filtrado llega hasta el túbulo distal, el cual está cerca del túbulo colector, se pasa al último proceso de la excreción y el proceso de absorción termina por ahora. El siguiente y último proceso que sigue la excreción en el aparato urinario se denomina secreción, el cual, similarmente con el proceso de filtración, los capilares que después de haber filtrado las moléculas y sustancias en la cápsula glomerular en la primera fase, estos se quedaron con las moléculas que son realmente grandes como para poder haber sido filtradas, entre ellas el amoníaco, el ácido úrico, entre otras. Por lo que cuando el filtrado llega al túbulo distal, los capilares secretan o expulsan hacia el túbulo distal las sustancias anteriormente mencionadas, por medio de transporte activo, y por lo tanto, la orina final queda determinada para pasar al túbulo colector. Cuando la orina pasa al túbulo colector, esta aún contiene una gran cantidad de agua, y para ser exactos, un 20% del agua que entró por los capilares antes de filtrarse por vía osmótica, por lo que se recurrirá a reabsorber una determinada cantidad de agua, y esa cantidad de reabsorción la determina una hormona que se produce en la glándula pituitaria, perteneciente al sistema endocrino, llamado hormona antidiurética o ADH. Esta viaja a través del torrente sanguíneo hasta llegar a los riñones y finalmente hasta el túbulo colector, la cual precisamente actúa permeabilizando las células del túbulo colector, implicando que se reabsorba una gran cantidad de agua, esto dependiendo del número de ADHs que la glándula pituitaria haya producido. El número de ADHs producido por la pituitaria es dependiente de la cantidad de agua que se encuentre actualmente en el organismo,
Así, una persona que tiene un buen hábito de tomar agua con más frecuencia, se produce menor cantidad de hormonas ADH, implicando que se reabsorba una menor cantidad de agua de la orina del túbulo colector, ya que como la persona tiene un organismo sano, no es necesaria la reabsorción de la mayor parte del agua que contiene la orina, ya que ésta contiene más agua que sustancias tóxicas. Posteriormente, la orina viaja por el túbulo colector hasta llegar a la pelvis renal, donde se acumula toda la orina producida en las millones de nefronas que tiene un riñón. Luego, la orina se traspasa al conducto llamado uréter, donde la llevará hasta la vejiga, la cual es una bolsa donde se acumula la orina que llega por ambos uréteres. Cuando la vejiga se llena, el sistema nervioso manda señales al organismo indicando la necesidad de expulsar la orina. Posteriormente, la orina entra y viaja por un conducto llamado uretra, en la que el órgano llamado esfínter permite o bloquea el paso de la orina, y por lo tanto, la orina se ha excretado. Una vez dado a conocer el proceso de excreción de sustancias de desecho por medio del aparato urinario, se procederá a analizar los casos de alteración y enfermedades que pueden haber en el presente aparato de excreción. Posteriormente, se dará a conocer una serie de recomendaciones y hábitos que orientan a la prevención de las enfermedades dichas a continuación. Entre las alteraciones que se presentan en el aparato urinario, tanto en el hombre como en la mujer, la formación de cálculos renales es la primera alteración que se dará a conocer. Consiste en la formación de sustancias sólidas que se componen en iones que forman cristales tales como el calcio. La formación de cálculos renales toma lugar en la pelvis renal, es decir, en el túbulo acumulador de la orina que se recibe en los túbulos colectores de las nefronas que hay en un riñón, causando un dolor intenso en los conductos urinales y uretrales. Otras de las alteraciones del aparato urinario que podrían presentarse en un paciente es la enfermedad de la nefrosis. Esta consiste en la composición de proteína en la orina formada en los riñones, implicando que la sangre que viaja por el torrente sanguíneo se quede con poca proteína. Los síntomas que se identifican son mucha espumosidad en la orina, inflamación en la región alrededor de los ojos, hipertensión arterial, entre otros. Continuando, la siguiente enfermedad que se dará a conocer es la uretritis, donde se causa la inflamación en el conducto de excreción de la orina, es decir, de la uretra. Los síntomas que se presentan en el paciente se encuentran desde contenido de sangre en la orina, picazón en la región del pene y vagina en hombres y mujeres respectivamente. Otra de las alteraciones que puede sufrir el aparato urinario es la nocturia, la cual consiste en la sensación constante de excretar orina en altas horas de la noche. Ahora se relacionará el tema del sistema urinario con las alteraciones y enfermedades que puedan existir debido a las sustancias tóxicas que liberan las pilas desechadas. Primero, es de suma importancia recalcar que las pilas contienen aquellos metales que son muy nocivos para la totalidad del individuo. Contiene mercurio, el cual es un metal cancerígeno y bioacumulable, es decir, no puede extraerse del cuerpo, ocasionando daños severos de los órganos renales, provocando convulsiones, ceguera, deterioro en la coordinación motriz, entre otros. También se encuentra el litio, un metal nocivo para los riñones, causando daños respiratorios y neurotóxicos. En la cuestión de la prevención de alteraciones anteriormente mencionadas, se darán a conocer únicamente dos muy esenciales, y las cuales son necesarias tomar seguimiento a diario. Entre las medidas de prevención están la limpieza total de la zona íntima, específicamente con movimientos de atrás hacia adelante, para asegurar la salida de bacterias y suciedad en la región limpiada. También, el beber una considerable cantidad de agua por día es primordial, ya que el medio interno se compone de una gran cantidad de agua, favoreciendo a evitar la formación de cálculos renales en la pelvis renal y excretar una orina con mayor cantidad de agua. Ahora, se pasará al segundo medio de excreción que el presente sistema contiene,
la excreción por vía de la piel. Este medio de excreción tiene la misma función de excreción que el sistema anterior descrito, con la diferencia en que se usa agua como medio de transportación al exterior de sustancias de desecho. El sistema está compuesto por los órganos de la piel y las glándulas sudoríparas, donde éstas actúan en relación y en contribución con la termorregulación del organismo. El proceso que concierne con este medio se le llama transpiración, el cual consiste en la reabsorción de agua y sustancias que van contenidas en el torrente sanguíneo, transportándolas hacia las porosidades de la piel, por medio de las glándulas sudoríparas. El proceso anterior ocurre debido a que la temperatura corporal está muy elevada, por lo que al efectuarse el proceso anterior es donde ocurre la termorregulación, implicando una disminución en la temperatura. El proceso de sudoración puede deberse a los siguientes casos. Número 1. La temperatura corporal se eleva, por lo que el sistema nervioso manda señales a las glándulas sudoríparas y se efectúa el proceso de transpiración. Número 2. La persona se encuentra en una situación de estrés, enojo, agotamiento o cualquier estado que implique una sobreexcitación mental. El cerebro comienza a mandar demasiados impulsos hacia las glándulas sudoríparas para efectuar la sudoración. En el proceso de transpiración puede presentarse una alteración tal como la hiperhidrosis, la cual consiste en la extrema secreción de sudor sin control alguno, independientemente de la situación mental o la temperatura. Cabe destacar que la sudoración se da en cualquier punto del cuerpo, aunque subsisten enfermedades que derivan de esta, pero en este caso se considerará la alteración en general. Médicos recomiendan para la alteración de la hiperhidrosis las siguientes medidas: evitar estados de alteración mental tales como estrés, agotamiento, euforia, entre otros. Usar ropa fresca, preferiblemente de fibra sintética, la cual permite el flujo de sudoración y sin dejar que el sudor se acumule en la ropa, por tanto, manteniéndola seca. Evitar la ingesta de alimentos tales como alcohol, café, tabaco y alimentos con altos niveles de picante. Finalmente se analizará el siguiente medio de excreción de sustancias de desecho, el cual es muy común en nuestra vida, recalcando que el deficiente funcionamiento de él, nuestra calidad de vida se reduciría bastante o incluso se llegaría a la muerte, con lo que se refiere a la excreción por vía pulmonar, en el que tiene una relación directa con el sistema respiratorio, pero de igual manera se excreta, y se realiza intercambio de gases necesarios y tóxicos para el organismo. El proceso de excreción por vía pulmonar corresponde a la segunda función del sistema respiratorio, es decir, respiración, donde las células producen dióxido de carbono al haber hecho una cantidad de energía por medio del oxígeno, por lo que al producirse dióxido se recurre a expulsarlo. Antes de explicar el proceso de excreción por vía pulmonar, se debe recalcar primero las descripciones que corresponden a la organización orgánica del sistema respiratorio, para posteriormente analizar la primera y segunda función. El sistema respiratorio se compone principalmente de los siguientes órganos: las fosas nasales, la boca, las vías nasales, la faringe, la laringe, la epiglotis, la tráquea y posteriormente los pulmones, los cuales se componen de sucesivas subdivisiones de la tráquea, comenzando con 2 divisiones en cada pulmón llamados bronquios y posteriormente bronquiolos hasta llegar a ramos de sáculos de aire llamados alvéolos. Finalmente, el diafragma. Cabe destacar que no se describirán las funciones en cada uno de los órganos, sino que se dará a conocer el flujo de procesos del sistema respiratorio, en donde consecutivamente cada órgano descrito resaltará su función en una determinada fase del proceso de respiración. En la primera fase del proceso de respiración se le denomina inspiración, el cual consiste en la extracción de oxígeno del aire, el cual pasará por las vías nasales, siguiendo por los conductos de la faringe y la laringe, donde este posteriormente atravesará la epiglotis, siguiendo la tráquea y así sucesivamente hasta llegar a los alvéolos, donde el oxígeno que contiene el aire se trasladará hacia el torrente sanguíneo por medio de las capilares que rodean los alvéolos.
donde al pasar al torrente, la sangre con oxígeno se devuelve al corazón, donde posteriormente éste la bombea por medio de las arterias hacia los diferentes órganos del cuerpo, y posteriormente llegarán a las células del cuerpo donde se almacenará el oxígeno, y luego la célula tendrá energía suficiente para producir sustancias tanto útiles como de desecho, entre ellas el dióxido de carbono. Sin embargo, a partir de aquí, la primera fase del proceso de respiración se ha completado. La consecuente y última fase del proceso de respiración se refiere a la excreción de dióxido de carbono, también denominado exhalación. Al producirse dióxido de carbono de las células, el organismo reconoce que es un gas tóxico para el mismo y el sistema nervioso manda señales a los diferentes órganos del sistema de respiración para excretarlo. El dióxido de carbono se traspasa por medio de difusión de la membrana celular hacia la vena, almacenándose en la sangre de regreso hacia el corazón, donde posteriormente se bombeará hacia los pulmones, llegando por el torrente sanguíneo hasta los alvéolos, y finalmente el dióxido de carbono traspasa las paredes de los alvéolos. Se le dejará al estudiante deducir qué ocurre después hasta que el dióxido de carbono se expulsa por la boca hacia el exterior. En consiguiente, se hará a conocer aquellos metales tóxicos que contienen las pilas desechadas, los cuales son nocivos para el organismo, causando enfermedades específicamente en los órganos que corresponden al sistema respiratorio. Entre ellos, el níquel es aquel metal causante de enfermedades tales como cáncer pulmonar y bronquitis, debido a la causa de inhalaciones en altas cantidades y concentraciones del metal. También el cadmio es aquel metal el cual produce graves lesiones pulmonares debido a su constante inhalación en altas concentraciones. También sus daños abarcan desde alta intoxicación en los riñones por la ingestión del metal. Posteriormente se analizarán algunas de las enfermedades y alteraciones que puedan haber en el sistema respiratorio, ya sea por factores alternos o incluso por causa de los metales y sustancias desprendidas de las pilas. Algunas de ellas son el resfriado. El resfriado es aquella alteración respiratoria muy común de gravedad leve. Los síntomas que se presentan consisten en constantes estornudos, congestión nasal, dolores de cabeza y tos. También se encuentra la influenza. Es aquella enfermedad altamente contagiosa en la cual se origina por el contacto directo de las secreciones y sustancias dañinas que contienen una tos o estornudo. Y finalmente, la rinofaringitis es aquella enfermedad respiratoria que consiste en la inflamación de las vías aéreas, es decir, de las vías nasales y aquellos conductos en donde entra el aire hacia los pulmones. Sus síntomas son los siguientes: el dolor intenso en la garganta, fiebre, congestión nasal, irritación en los ojos, falta de energía y dolor en general en todo el cuerpo. Finalmente, se analizarán algunas de las medidas de prevención de enfermedades más pertinentes y recomendadas por instituciones de salud y médicos, enfocadas a la preservación de la salud en los órganos del sistema respiratorio. Algunos de ellos son el usar ropa adecuada para la protección del frío y las lluvias. También cubrir la boca y nariz en espacios donde la temperatura sea muy baja o también se encuentren demasiadas personas en el lugar. También evitar el contacto con personas enfermas. En caso de hacerlo, cubrir boca y la nariz.
Y por último, mantener limpia la nariz y vacía de mucosidad. Muchas gracias por su atención. Se espera que los temas expuestos en el presente video se hayan comprendido a profundidad. Recuerda siempre que el bien de la salud se encuentra en la conciencia de los actos y consecuencias que estos tienen, y también buscar soluciones a problemas debido a su fundamentación argumentativa y científica, y no por especulaciones sin fundamento alguno. Busquen y adquieran conocimiento y tengan todos un excelente día lleno de éxitos.